Bueno, buenas tardes. Es la hora de la siesta, exactamente como está nuestro sistema educativo actualmente. Voy a presentar a un catedrático de instituto de matemáticas que tiene muchos valores y que ha escrito varios libros, pero por lo que está aquí esta tarde es por su crítica que hace del sistema educativo actual. A ver, cualquier país, la riqueza de cualquier país, la verdadera riqueza de cualquier país es el grado de educación que tienen sus ciudadanos. Desde hace 20 años más o menos, en España, la educación es un desastre y tiene dos causas principales. Una es el sistema educativo, lo que vulgarmente se llama reforma y que en términos técnicos de sistema se llamó en un principio LOPSE y actualmente es LOE. Y otro sistema u otra causa principal, la fragmentación que de la educación se ha hecho en España al traspasarse a las comunidades autónomas y éstas, a su vez, hacer de la educación prácticamente un arma de propaganda para sus intereses nacionalistas. Eso ha tenido dos cuestiones básicamente perversas para el sistema educativo y para la convivencia en España. La primera es que han alfabetizado completamente a dos generaciones de estudiantes en España. Y eso tendrá consecuencias, porque los sistemas educativos, al final, se nota su incisión en la realidad a partir más o menos de los 20 años. Y ya se empieza a notar. Y la otra causa, o la otra consecuencia, es que los sistemas educativos están separando más, cada vez más, los intereses de todos los españoles en deprimente, dejando de lado la unidad de los intereses de todos los españoles. Este libro que tengo aquí, panfleto antipedagógico, lo escribió lo difundió a través de, bueno, no este precisamente, sino el inicio de lo que iba a ser este libro posteriormente publicado, lo publicó el profesor Ricardo Moreno a través de Internet. Tuvo mucho éxito y después se publicó en libro. Él, o lo que pone este libro, es básicamente la causa del desastre educativo en España. Yo creo que es una suerte que tengamos hoy aquí a este profesor, a este catedrático de matemáticas, también un profesor que ha hecho de la filosofía parte de su vida. Tenemos una gran suerte porque si tuviésemos todos la lógica y el sentido común de profesores como él, seguramente este sistema se acabaría por arreglar. Les dejo entonces con Ricardo Moreno, que les explicará cómo está el sistema y cómo podemos salir de él. Por favor, un poco de agua. Sí. Bueno, muchas gracias al presentador, y menos mal que ha sido breve, que si le dejamos hablar más, termina proponiendo mi canonización. Y quiero darles gracias a todos por darme la ocasión de hablar sobre un tema que a tantos nos preocupa, como es el de la educación. Y, lo que es más grave, el tema de la ceguera de quienes la destrozaron, que siguen sin ver la evidencia de su fracaso. Cuando los hechos colisionan con las ideas, la humanidad se divide en dos partes, la de los tontos que niegan los hechos y la de los inteligentes que rectifican las ideas. Lamentablemente, quienes elaboraron la reforma educativa están entre los primeros. Y antes de seguir adelante, voy a contestar algunas de las críticas que he recibido desde que puse mis opiniones a circular por la red y frente a las cuales yo creo que es bueno estar preparados. De las críticas voy a hablar de tres más frecuentes. La primera de ellas consiste en decir que los que discrepamos del actual sistema educativo somos unos nostálgicos, que miramos para el pasado, que somos de aquellos que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. La falacia del argumento es obvia porque no argumenta nada, se limita a hacer un juicio de valor sobre el interlocutor, lo que técnicamente se llama argumento ad hominem. Pero lo más curioso del asunto es que llamémosle así, argumento, también teníamos que escucharlo durante el franquismo, los que luchábamos contra el régimen. Éramos unos nostálgicos de la democracia, añorábamos la república.
Pues sí, mire usted. Éramos nostálgicos de una república que, con todos los defectos que pudiera tener, era un régimen democrático, siempre mejor que una dictadura. La nostalgia no es un sentimiento reaccionario, más bien al contrario. Cuando vamos de excursión conviene ir mirando hacia adelante, pero si llevas la mochila agujereada, es indispensable de cuando en cuando hacer un alto y mirar para atrás y retroceder para recuperar lo que se te haya caído. La mochila que todos llevamos en nuestra excursión por la vida es nuestra memoria, y esa mochila está completamente agujereada. No hay más remedio que mirar hacia atrás, y ese hábito de mirar hacia atrás para recuperar las cosas perdidas no tiene nada de reaccionario ni de regresivo. Precisamente fue la nostalgia de la antigüedad, el amor a la ciencia por sí misma y no solo como sierva de la teología, lo que dio lugar a un movimiento tan importante como el Renacimiento. Y es de suponer que algunos teólogos celosos del pensamiento libre criticarían a los entusiastas de la ciencia griega, llamándolos nostálgicos de un paganismo obsoleto. Y una revolución tan importante como el heliocentrismo tuvo lugar cuando Nicolás Copérnico miró hacia atrás y se encontró con las teorías de Aristarco de Samos. Tuvo la suficiente inteligencia para comprender que una idea no es mala solo por ser antigua, aunque fuera casi 20 siglos vieja, y supo tomársela en serio. Dalton elaboró su pensamiento reflexionando sobre las teorías de Demócrito, y Darwin tiene un precedente clarísimo en Anaximandro de Mileto. Los ilustrados del siglo XVIII también miraron hacia atrás, por encima de las monarquías absolutas, y descubrieron y reivindicaron el sentido grecorromano de la ciudadanía. No olvidemos que el nazismo fue un movimiento que entusiasmó a muchos jóvenes, que caminaban hacia el futuro con mucha marcialidad y que despreciaban a los viejos anticuados que reivindicaban las caducas democracias. Al final, resultó que los jóvenes que caminaban tan seguros hacia el futuro estaban equivocados y que los viejos anticuados estaban en lo cierto. Se hizo necesario retroceder y recuperar las obsoletas democracias. Es preciso, pues, mirar de cuando en cuando hacia atrás y tener muy presente que no toda idea nueva por ser nueva es buena, igual que no toda idea antigua es mala por ser antigua. Cuando alguien habla de renovar la enseñanza, hay que echarle un pequeño jarro de agua fría y decirle que más modestamente hay que intentar mejorar la enseñanza. Recientemente un compañero me explicó, como si fuera una gran innovación, que cuando los alumnos tienen una idea más o menos intuitiva de algo, como puede ser lo que es un ángulo o lo que es una circunferencia, en lugar de darles sin más la definición correcta, es mejor que los mismos chicos intenten elaborar definiciones y que después de ir puliendo las deficiencias de cada una de ellas, se llegase entre todos a una definición lo más clara posible. Le contesté que efectivamente era una muy buena idea, pero que lamentando desilusionarle, distaba mucho de ser nueva. Se llama mayéutica, la inventó Sócrates, y todos los adictos al pensamiento griego llevan 2500 años usándola. Es un buen método para enseñar algunas cosas, y su antigüedad no la descalifica sin más, pero quien la practica tampoco debe imaginar que ha descubierto el Mediterráneo. No se trata, pues, de renovar la enseñanza, sino de mejorar la enseñanza, y esa mejora pasa necesariamente por estudiar el pasado, para no olvidar las buenas viejas ideas y no repetir los malos viejos errores. Pero además sucede que la mayoría de los dislates que dicen los pedagogos como una gran novedad ya se decían hace mucho tiempo, porque la estupidez no es un producto de la modernidad. Blindados ya, o así me parece, contra los que nos tildan de nostálgicos, vamos con la segunda crítica, la de los que descalifican a los disidentes de la Reforma, porque total, eso de que la educación está muy mal es algo que se ha dicho siempre, es un lugar común, ya se sabe que todo tiempo pasado fue mejor. Es cierto, siempre se ha dicho que la enseñanza está muy mal y que hay que ver cómo está la juventud, pero eso no argumenta ni en favor ni en contra de la Reforma. También se ha dicho que el mundo es un lugar lleno de injusticias y que hay que hacer lo posible para paliarlas. Se ha dicho siempre, es cierto. ¿Vamos a negar por eso que el mundo está lleno de injusticias y que debemos hacer lo posible para paliarlas? O mejor decir que el mundo es un lugar perfecto, para no caer en el lugar común de decir que está lleno de injusticias. O por poner un ejemplo más concreto, se dice, y con razón, que los pisos están más caros que nunca. Es cierto, pero eso se ha dicho siempre. Hasta donde me alcanza la memoria siempre he oído decir, vamos a considerar que el asunto del precio de la vivienda es un tema tabú para no caer en la fase manida ni en el lugar común.
Y lo que es más importante es que no es cierto que todo tiempo pasado fuera mejor. Nunca ha sido España... Ay, gracias, sí. Nunca ha sido España un país tan próspero, tan democrático y tan estable políticamente, con todas las críticas que podamos hacer. Por eso es imperdonable que en unas circunstancias tan buenas la educación sea tan desastrosa. Los que dicen que el descenso de la calidad de la enseñanza es debido a los cambios sociales y que la sociedad es muy compleja y que tienen que enfrentarse a problemas nuevos, son los que caen en el error de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Es cierto que ahora existen familias separadas, pero si ahora están los problemas procedentes del divorcio, pues antes estaban los problemas procedentes de la ausencia del divorcio. Y los padres que se separan lo hacen porque dejan de quererse o porque la convivencia es imposible. En cualquiera de ambos casos, el hijo sale ganando con la separación. Vale más ser hijo de padres separados, como se da ahora con tanta frecuencia, que ser hijo de padres que están siempre peleando porque no se pueden separar, como sucedía antes. No, familias problemáticas y desestructuradas las ha habido siempre, bien porque los padres estaban emigrados y los hijos quedaban a cargo de un familiar, bien porque alguno de los progenitores era alcohólico, bien porque un hijo era esquizofrénico, una hija se convertía en madre soltera y había que ocultarlo y soportarlo como si fuera una vergüenza. Naturalmente que entre los cambios sociales está la presencia de inmigrantes en nuestras aulas, pero atribuir a esta circunstancia el aumento de la violencia es, además de una villanía, una afirmación muy peligrosa, porque es una manera como otra cualquiera de fomentar la xenofobia. Un inmigrante no es por sí mismo más o menos gamberro que un español, aunque si no se le educa y no se sanciona su mala conducta, será tan zafio como un español a quien no se le educa y no se sanciona su mala conducta. Es más, muchos estudiantes procedentes de países con una escuela más tradicional, porque al ser países pobres no tenían dinero para invertir en experimentos educativos delirantes, se escandalizan del poco respeto que los alumnos españoles tienen a sus profesores. Muchos chicos sudamericanos llegan sabiendo dos cosas que ignoran la mayoría de los estudiantes: a pedir las cosas por favor y la tabla de multiplicar. Lamentablemente lo primero se les olvida enseguida, porque nada es tan contagioso como la grosería y los malos modales. Pero si los inmigrantes han constituido un problema, ha sido porque no se les ha sabido integrar, embutiéndose en la clase que le corresponde por su edad y no por su nivel, y a veces con un profesor cuyo idioma desconocían. ¿Cómo no va a portarse mal un chico al que le obligan durante varias horas a estar escuchando algo que no está preparado para comprender en una lengua que ignora? ¿No hubiera sido más cuerdo que durante un curso hubieran estado dedicados casi exclusivamente a aprender castellano y que después se hubieran integrado en el curso que les corresponde por sus conocimientos? Diversidad por diversidad, mejor se trabaja con alumnos de distinta edad, pero de parecido nivel, que de idéntica edad, pero de preparación completamente distinta. Si la presencia de inmigrantes es un problema, el problema no se ha sabido encarar y la culpa de ello no la tienen los propios emigrantes, sino los responsables educativos. Hay que decir que este despropósito de agrupar por edades en lugar de por niveles parece que está enmendado en la LOE. Pero estarán ustedes de acuerdo en que una idea tan de sentido común haya tardado 15 años en entrar en la cabeza de quienes elaboraron la LOCSE es algo altamente preocupante. Esperemos que dentro de otros 15 años se den cuenta de los errores de la LOE que hoy puede detectar cualquiera. Explicar el fracaso de la famosa reforma educativa atribuyéndola a factores circunstanciales y no a la propia perversidad de la ley es el pasatiempo favorito de los forjadores y partidarios de la reforma, porque de este modo encubren su propio fracaso. Pero los que sí argumentan olvidan dos cosas muy esenciales. La primera, que existen institutos en los barrios y en los centros de las ciudades, institutos con inmigrantes e institutos sin ellos, institutos rurales e institutos en pequeñas villas marineras. Por mucho que haya mejorado España en general, y eso nadie lo duda, el medio en que están situados los centros de enseñanza pueden ser distintos, pero en todos ellos el nivel de conocimiento de los alumnos y de convivencia bajó estrepitosamente en cuanto se implantó la reforma. Cuando una misma reforma provoca efectos tan desastrosos en circunstancias sociales tan variadas, es razonable pensar que la culpa es de la reforma y no de las circunstancias sociales.
Y otra cosa muy olvidada es que la reforma no se implantó a la vez en todas partes, sino que durante varios años estuvieron coexistiendo ambos sistemas. Y ya empezaron a sonar las primeras alarmas, porque se empezaron a ver las primeras diferencias entre los alumnos que habían estudiado en los institutos donde se mantenía el viejo sistema y los que lo habían hecho en aquellos que habían implantado el nuevo, claramente favorable a los primeros. Y esta diferencia se podía constatar entre centros próximos entre sí, por lo cual las diferencias que pudiera haber entre los alumnos, según su procedencia social, eran irrelevantes. Pero esta manera de argumentar por parte de los responsables de la LOCS y la LOE, la de atribuir el naufragio de nuestro sistema educativo a causas circunstanciales y no a un sistema delirante, no es solo equivocada, también es producto en muchos casos de la mala fe. Y la prueba de ello está en que una gran parte de los que pregonan las excelencias de nuestra escuela pública envían a sus hijos a colegios privados. No sería discreto dar nombres, os invito tan solo a mirar a vuestro alrededor y averiguar dónde estudian los hijos de los amigos y conocidos que son entusiastas de nuestra reforma educativa. Estaréis de acuerdo que si un ingeniero quiere convencerme de que el avión que ha diseñado y construido es muy seguro, pero él mismo no se atreve a subir a él, hay razones fundadas para dudar de la buena fe del ingeniero. Entonces, digan lo que digan los mentores de la reforma, esta no ha fracasado por culpa de los cambios en la sociedad, puesto que estos cambios han sido para bien, sino porque la reforma era mala, era un disparate. Y un disparate que se podía haber evitado no invirtiendo más dinero, sino invirtiendo más sentido común. Y sobre todo, escuchando más a los profesores, los únicos expertos en educación. La tercera manera que tienen los pedagogos de arremeter contra los que no comulgamos con la reforma consiste en intentar que nos sintamos culpables. Eso está muy bien razonado por Mercedes Ruiz Paz en su libro La secta pedagógica. Y además explica muy bien cómo esta actitud, la de culpabilizar al disidente, es sintomática del comportamiento de las sectas. Incluso corre por la red la especie de que si la reforma no ha funcionado es por culpa de los profesores que nos oponemos a ella. Pues bien, en lo que voy a decir ahora, creo que puedo arrogarme la representatividad de muchísimos colegas míos. No solo no hacemos mucho para subsanar las deficiencias, sino que trabajamos más allá de nuestras obligaciones. Si los efectos de la reforma no son todavía más desastrosos, es porque los profesores hacemos bastante más de lo que estrictamente nos corresponde. Pondré un par de ejemplos. Los alumnos de primero de bachillerato, que hoy tienen 16 o 17 años, ignoran cosas indispensables para seguir las asignaturas de matemática o de física. Cuando digo cosas indispensables me refiero a saber calcular con decimales, manejar el sistema métrico o nociones elementalísimas de geometría. Cumpliendo estrictamente con su deber, un profesor de matemáticas o de física tendría que empezar por el primer tema, dando por sabido lo que los alumnos tienen que saber. Y los que no lo sepan, que reclamen a la señora ministra, que mantiene un sistema que concede el título de eso a quien no lo merece, pero al profesor que no le cuente su vida. Afortunadamente no hacemos así, porque los alumnos son las víctimas del sistema, no los culpables. Y casi todos los profesores, por lo menos la mayoría de los que conozco, nos demoramos explicando cosas que no tenemos ya obligación de explicar en ese nivel. Por ello, la acusación de que los que criticamos la ley no hacemos lo posible por subsanar sus deficiencias es injusta y un síntoma más de lo que dije hace un momento, la culpabilización del disidente por parte de la secta pedagógica. También es bueno recordar que la culpabilización del disidente es propia de todas las dictaduras. Los que nos manifestábamos contra Franco éramos malos españoles, antipatriotas, amargados y resentidos. Las diatribas de los pedagogos de hoy contra quienes discrepamos de ellos se parecen asombrosamente a la de los franquistas de antaño. A cubierto, por lo menos espero, de los tres géneros de ataques más frecuentes por parte de los partidarios de la reforma, estaréis de acuerdo que llamarles argumentos sería un exceso de generosidad. Vamos con el tema de la ponencia, cuál es el hacer un breve catálogo de las falacias de nuestro sistema educativo. La primera falacia es que considera la educación un derecho, pero su conculcación no es considerada delito. Sería absurdo que un gobierno proclamara el derecho a la libertad sexual y no castigara la violación,
se declarara partidario del derecho a la integridad física y no penalizara a quien maltrate a su pareja, se erigiera en campeón de la propiedad privada y no encarcelara a los ladrones. Pues bien, si unos alumnos boicotean una clase, impidiendo su normal desarrollo, o mejor dicho, violando el derecho del resto de sus compañeros a recibir una enseñanza de calidad, esos alumnos están más protegidos por la ley que los alumnos perjudicados. El pisotear el derecho a la educación no es constitutivo de delito, luego ese pretendido derecho es papel mojado. Y que no se me diga, por favor, que se puede expulsar a un alumno durante una temporada. Quien boicotea las clases no tiene el menor interés por permanecer en el instituto. Luego su expulsión no es una sanción, es un premio. Algo así como si en el antiguo servicio militar obligatorio se castigara el mal comportamiento con una semana de permiso. Ni el derecho a aprender de los chicos, ni el de los profesores a no sufrir el acoso de los más gamberros está protegido por la ley. No existe en nuestro país, dígase lo que se diga, el derecho a la educación. La segunda falacia, muy relacionada con la primera, es la de la educación obligatoria. No es obligatorio estudiar, porque se puede pasar de un curso a otro con 8 asignaturas suspensas. No es obligatorio respetar a los compañeros y profesores. No es obligatorio acatar unas normas que sí son obligatorias en cualquier lugar público. Si un alumno le suelta una grosería a un profesor, no es obligatorio pedir perdón. Es cosa corriente escuchar que por mal que estén los centros de enseñanza, mejor están los chicos allí que en la calle. Pero si en los institutos impera la ley de la calle, no se acaba de entender qué ventajas ofrece el instituto. Es un sistema de enseñanza obligatoria que no obliga y que proclama un derecho que no protege. Y esta situación fomenta además la desidia de muchos padres. En primer lugar, por muy mal que haya educado un padre a un niño, nunca se lo devolverán diciéndole que hasta que esté bien educado no lo vuelva a traer al instituto. El sistema no obliga a los padres a responsabilizarse. Responsabilizarse consiste en soportar las consecuencias de los propios errores y las consecuencias del error cometido por los padres, que no han sabido inculcar modales a sus hijos, las sufren en primer lugar y principalmente los compañeros del hijo, que no pueden recibir una formación adecuada por culpa de las molestias que causa el niño maleducado. En segundo lugar, porque como por ley el niño tiene que estar escolarizado hasta los 16 años, cuando un profesor llama a los padres para hablar de la mala conducta del hijo, no es infrecuente que la respuesta consista: pues tiene usted razón, pero ¿qué quiere que yo le haga? Yo también estoy deseando que deje de ir al instituto y aprenda un oficio, pero la ley no me autoriza a hacerlo, y entre tanto a usted le pagan por aguantarlo. La tercera falacia consiste en lo siguiente: se mantiene una educación obligatoria hasta los 16 con el pretexto que antes un muchacho no está en condiciones para decidir su futuro. Yo he defendido y defiendo que si a partir de los 12 años un chico quiere aprender un oficio para entrar cualificado en el mercado laboral cuando tenga los años requeridos para ello, debe ser respetado y se le deben proporcionar los medios para aprender el oficio que elija. Es cierto que los 12 años pueden parecer una edad demasiado temprana y un chico no debe tomar esta decisión él solo, pero la alternativa contraria es mucho peor. Si se empeña en no estudiar, por mucho que estén encima de él orientadores, tutores, profesores de apoyo, pedagogos y expertos, no va a estudiar y se malogrará mucho más que si se le hubiera dejado aprender un oficio, como era su deseo. En consecuencia, nuestro sistema educativo, además de ejercer la violencia sobre los que podrían aprender y no pueden por culpa de los alborotadores, también la ejerce sobre quienes estarían más a gusto aprendiendo un oficio y les hace permanecer durante varios años en el instituto, contando los que le faltan para concluir la enseñanza obligatoria, como si fueran presos contando los que le restan de condena. Es un disparate que no exista formación profesional antes de los 16 años, cuando la edad mínima para trabajar es precisamente los 16 años. De esta manera, quien tenga claro que quiere trabajar en cuanto se lo permita la ley, solo para hacerlo como mano de obra barata, no cualificada. Y si un niño a partir de los 12 años se empeña en no estudiar, no va a estudiar, diga lo que digan las leyes. Ya he apuntado hace un momento que nuestra enseñanza obligatoria no obliga, y esto es así porque es imposible obligar a estudiar, y una ley de imposible aplicación siempre es una mala ley. Si no se puede repetir más de una vez, despropósito de la antigua ley que no está enmendada en la nueva, un estudiante puede estar en un curso con todas las asignaturas de la anterior suspensas.
Esto quiere decir que se le obliga a estar varias horas encerrado en un lugar donde le están hablando de cosas de las que no entiende absolutamente nada. Igual que si le estuvieran dando clases sobre la teoría de la relatividad y además impartidas en chino. Esto es un atentado contra los más elementales derechos humanos. Es además discriminatorio, porque el estudiante se siente completamente marginado en relación a sus compañeros, con los cuales existe una diferencia tan insalvable que no hay clases de apoyo que las puedan superar. En la LOE se da la posibilidad de que, de acuerdo con padres y profesores, un estudiante pueda dejar el instituto a los 15 años para aprender un oficio. Esto es un progreso indiscutible sobre la situación anterior, pero sigue siendo demasiado tímido. ¿Por qué para ir a una escuela-taller, por ejemplo, se ha de fracasar primero en otra cosa, como si prepararse para la vida laboral fuera algo así como un desahucio? ¿Por qué para conquistar el derecho de aprender un oficio se ha de pagar primero el precio de estar escuchando durante varios años y varias horas al día conferencias sobre la teoría de la relatividad y además explicadas en chino? Además, si los hechos están demostrando claramente que quien no quiere estudiar no va a estudiar, aunque esté por ley matriculado en un instituto, ¿no es más cuerdo reconocer los hechos y dar otras opciones en lugar de negar la realidad y dejar el problema sin resolver? La alternativa de si a un chico se le debe obligar a no estudiar hasta los 16 años es falsa. La alternativa real es muy otra. Si un muchacho de 12 años quiere dejar de estudiar para aprender un oficio, ¿se va a respetar su deseo o se le va a hacer esperar 4 años, durante los cuales vivirá sin estudiar, amargado y amargando la vida a sus profesores y compañeros? Podemos tenerlo encerrarlo entre 4 paredes, pero eso no es estar escolarizado. Conseguirá que los profesores trabajen peor y con menos ilusión y que sus compañeros aprendan mucho menos. Entonces, por impedir que tome una decisión que en principio solo le afectaría a sí mismo, se le obliga a tomar una actitud que afecta negativamente a los demás. Y esta es la tercera falacia. No se le deja a un chico decidir sobre su futuro, pero se le deja decidir sobre el futuro de sus compañeros. Los alumnos de nuestros institutos se dividen en 2 grupos. Unos están frustrados porque están en un sitio donde no quieren estar. Otros que también están frustrados porque quieren aprender pero no pueden por culpa de los unos. Es cosa de extrañarse que este ambiente de frustración generalizada dé lugar a situaciones de violencia. La cuarta falacia consiste en considerar que una enseñanza que alcanza a todos ha de bajar necesariamente de calidad. Antes estudiaba menos y tocaba más, hoy estudian menos, más, luego toca menos. Algo así como si los conocimientos fueran raciones de comida, que lo que se come en uno no se puede comer el otro. Si antes estudiaba menos, no es porque lo que se exigía a los estudiantes estuviera fuera del alcance de un chico corriente. Es porque había pocos centros y tampoco se exigía sangre azul para matricularse en un instituto. Los alumnos de la enseñanza pública procedían en su mayoría de familias trabajadoras, lo cual demuestra que no eran inaccesibles a cualquiera que estuviera dispuesto a poner de su parte. ¿Admitiríamos que una democratización de la sanidad haya de bajar la calidad de las prestaciones? Cuando no nos sentimos bien atendidos en el ambulatorio, o salimos con una infección que no teníamos al entrar en él, o creemos que el cirujano que nos operó nos ha dejado peor de lo que estamos, ¿protestamos o lo asumimos como una consecuencia natural de la popularización de la sanidad? Es pues un dislate afirmar que una democratización de la enseñanza ha de llevar consigo necesariamente un descenso de la calidad. Y sobre este dislate pivota todo nuestro sistema educativo. La quinta falacia consiste, a mi manera de ver, que se quieren resolver simultáneamente 2 problemas que solo pueden ser abordados consecutivamente. La primera cuestión a resolver consiste, a mi juicio, en proporcionar a quien quiere estudiar el ambiente de trabajo y silencio que necesita para ello. La segunda, ¿qué hacer con quien no quiere estudiar? Si la segunda se resuelve metiendo a la fuerza a los que no tienen el menor deseo de aprender al lado de los que sí tienen, se deja sin solución la primera. He puesto en alguna ocasión el ejemplo de las mujeres maltratadas. Todo el mundo está de acuerdo en que primero hay que proteger a la mujer maltratada y después rehabilitar al marido maltratador. Abordar los temas en orden inverso no resuelve ninguno de los dos. Se me dirá, y se me ha dicho en ocasiones,
que es una exageración comparar los alumnos boicoteadores con maridos maltratadores. En mi opinión, el derecho a recibir una enseñanza de calidad es tan fundamental y básico como el derecho a la integridad física. Pero de cualquier forma, mi comparación no va por ahí, va por otro camino. Si una persona perjudica a otra conculcando cualquier derecho, la persona perjudicada tiene derecho a ser protegida antes de que el agresor sea rehabilitado. Y eso es lo que no entiende nuestro sistema educativo. Si un alumno molesta a los otros, debe ser alejado del aula mientras nos cambie de actitud, porque el derecho de quien quiere aprender está en primer lugar. Y si la agresividad o el mal comportamiento de un estudiante es debido a una patología, mientras dure la terapia y se dejen ver sus efectos beneficiosos, los demás estudiantes tienen derecho a ser protegidos y a no soportar malos comportamientos ni agresiones. Y esto entronca con lo que me parece se podría llamar la sexta falacia. No hay que ser autoritario, hay que dialogar con el niño. Este no debe quedar frustrado. Consecuencia de esta falacia, el profesor ha sido despojado de toda autoridad y las posibilidades de castigar a un alumno que reviente la clase o suelte una grosería son mínimas. Cuando digo castigar, no me refiero a una charla con el orientador afeándole la conducta, no, me refiero a un castigo a partir del cual quede tan frustrado que se le pasen las ganas de repetir su gamberrada. ¿Qué diríamos de un ministro de Sanidad que creara una ley que obligara a los cirujanos a trabajar en el quirófano con las manos esposadas y luego se extrañara del incremento de operaciones fallidas? Es cierto que un profesor no es perfecto, que se puede equivocar y de hecho se equivoca, como todo ser humano. Con todo, o se admite que es el profesor quien manda en la clase y que es él quien ha de tener la última palabra, o todo discurso sobre violencia en el aula y calidad de la enseñanza es un discurso vacío. Si un alumno se siente maltratado, tratado injustamente, es lícito que lo hable con el profesor a solas, pero no puede enfrentarse con él en público porque entonces el desarrollo normal de la vida escolar es imposible. Si un pasajero de un avión cree que el piloto se ha portado temerariamente, hará bien en dirigir una protesta a las autoridades del aeropuerto. Pero si durante el vuelo los pasajeros deciden no obedecer a la tripulación y constituirse en asamblea soberana para guiar la aeronave, el accidente está asegurado. Además, es un error creer que despojando al profesor de su autoridad, los alumnos están más libres. Hay un viejo dicho militar que dice que cuando los oficiales hacen dejación de las funciones, los sargentos tiranizan a la tropa. Los niños de las escuelas de hoy son menos libres que nunca, porque al estar el profesor desautorizado, los más matones de la clase amedrentan a los demás, y el que quiere aprender lo tiene más difícil que nunca, porque los que no quieren no le dejan escuchar. Pero hablar de autoridad y sanciones significa enfrentarse con el complejo de tantos padres y profesores que no quieren reprimir ni frustrar. Pues yo sostengo sin rodeos que quien no quiera reprimir y frustrar, que renuncie a ser educador, porque sin represión y frustración no hay educación posible. Cuando se le exige a un niño que coma horas fijas y no abuse los dulces, se le frustra. Cuando se le manda a apagar la televisión e ir a la cama temprano para que después pueda rendir en la escuela, se le frustra. Cuando se le obliga a hacer el asiento a una persona mayor, se le frustra. Y cuando el profesor le hace repetir un examen porque cree que no ha dado de sí lo suficiente, o le castiga porque se ha metido con un compañero más débil, también le frustra. Educar significa poner límites y nadie acepta de buen grado los límites, pero la cordura consiste precisamente en el reconocimiento de los límites. E imponer límites a quien no los puede aceptar por razón de edad requiere necesariamente una cierta dosis de autoridad y severidad. Y por favor, no se me malinterprete, ni la severidad ni la autoridad tienen nada que ver con el mal genio o los malos modos. Se puede ser exigente con un alumno o con un hijo sin tratarlos por ellos con mala educación. Se ha de tener muy presente el sabio consejo de Don Quijote a Sancho Panza: a quien tengas que castigar con hechos, no castigues con palabras. Ahora saldré al paso de algo que a lo mejor alguno está pensando. ¿No sería mejor dialogar con el niño para que comprenda que debe portarse bien? Craso error. Se dialoga con alguien cuando se pretende que haga algo que no tiene obligación de hacer. Dialogo con alguien si pretendo que invierta en un cierto negocio.
o si quiero convencerle para que vote una determinada opción política. Pero cuando voy al médico es cierto que le explico los síntomas y las razones por las cuales acudí a él, pero no dialogo para convencerle de que tiene obligación de atenderme. Y si no quiere curarme, le denuncio sin pérdida de tiempo. Y si tengo una gotera en casa, aviso amablemente a mi vecino de arriba para que arregle su tubería. Y si no lo hace, le denuncio. O tengo que dialogar con él explicándole lo molesto que es tener una gotera en casa. Tendré que soportar la gotera hasta que a él le parezcan convincentes mis argumentos. Tamén dialogan dos partidos que quieran llegar a un acuerdo, pero este diálogo desembocará probablemente en ciertas concesiones mutuas. Pero cuando se educa a un niño, se le imponen unas cosas que tiene obligación de hacer, por lo tanto sin ninguna concesión por parte del educador. Eso de decir si haces esto te doy un caramelo es una manera de actuar deplorable, porque se entra en un intercambio de concesiones en algo que no es una negociación. Es cierto que se debe explicar al niño que la necesidad de seguir un horario de comidas, de no abusar los dulces, de hacer las tareas escolares, no es un capricho del educador, es algo bueno para él. Pero lo entienda el hijo o no lo entienda, no hay más remedio que imponer un horario de comidas, prohibirle abusar de los dulces y obligar a hacer las tareas escolares. Del mismo modo que explico al médico mis molestias para que me pueda atender y sepa que no he ido a la consulta por capricho, igual que le explico a mi vecino lo de mi gotera, para que sepa que mi pretensión de que cambie su tubería no es un capricho mío, pero una cosa es informar y otra dialogar. A unos amigos míos les sucedió que no podían vivir tranquilos porque el niño del piso de arriba se dedicaba a jugar al balón en el pasillo. Avisaron a los padres y estos le dijeron que lo sentían muchísimo, pero no había manera de convencer al niño para que dejara de hacerlo. ¿Cómo puede haber unos padres tan inconscientes? Al niño se le ha de hacer ver lo molesto que es su actuación para sus vecinos de abajo, pero después, lo entienda o no lo entienda, se le ha de exigir que deje de jugar al balón en la casa. O van a tener que soportar los vecinos esas molestias mientras el niño no encuentre convincentes los argumentos del padre. Y si el niño sigue su actitud, el padre le ha de quitar el balón de las manos, físicamente, si es necesario. Y si forcejea y no se deja, pues a lo mejor se hace necesaria una bofetada. Por expeditivo que pueda parecer, es mucho más sano una bofetada una vez en la vida que unos padres tiranizados toda la vida por el hijo. Hace unos meses, bueno, ya hace más, casi 2 años, unos jóvenes mataron a una indigente en un cajero. Seguro que antes hicieron gamberradas en el ámbito doméstico, porque nadie se estrena en el gamberro con un asesinato. Si a tiempo le hubieran parado los pies, sin diálogo ni contemplaciones, ahora no estarían en manos de la policía. Por no poner límites a tiempo, el primer límite con el que tropezaron fue la policía. ¿Y van los policías a dialogar con ellos? ¿Le van a decir acaso, es que no sabéis que está muy feo asesinar ancianitas? No sois ya mayorcitos para ir matando indigentes. No, educar a un niño no es llegar a un acuerdo de mutuas concesiones, es imponer unas normas y rutinas que el niño no siempre puede entender, pero que siempre debe acatar, y que a esto le parezca obsoleto y represivo, que renuncie a educar. Muchos chicos desnortados, educados sin pautas ni reglas, se integran en las tribus urbanas buscando precisamente a alguien a quien obedecer, unas normas a las que seguir. Hay un dicho muy repetido, pero en mi opinión rigurosamente falso, que afirma que al niño lo educa toda la tribu. Es falso porque nuestra sociedad es familiar, no tribal, y al niño lo han de educar en primer lugar los padres y en segundo los profesores. Y si los primeros renuncian a hacerlo y los segundos no pueden porque se lo impide una legislación disparatada, entonces el niño inevitablemente busca el apoyo de una tribu. Muchas gracias. Nos han llegado unas cuantas preguntas que paso inmediatamente.